Buenas tardes, hermanos de la Primera Iglesia Bautista de Balboa. Es una alegría y un gran gozo poder estar nuevamente aquí en el templo, en nuestra capilla de la Primera Iglesia Bautista de Balboa, para compartir entonces el estudio que nos corresponde a la fecha de hoy, 3 de mayo del año 2020, en el servicio de las 7 de la noche. Hemos planeado hacer un estudio sobre las 7 iglesias de las que Juan habla en el libro de Apocalipsis, y hemos planificado hacerlo en 3 domingos, empezando con la introducción en la noche de hoy. Y esa introducción para este estudio de las iglesias de las que Juan habla en el libro de Apocalipsis lo vamos a hacer, pero haciendo la introducción con la segunda carta o la segunda epístola de Pedro. Y entonces vamos a ir cada domingo, por 3 domingos seguidos, desgranando todas las enseñanzas, las verdades y las aplicaciones que podamos tener para la iglesia de nuestro tiempo a través del mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis. Acompáñenme en oración para presentarnos delante del Señor y darle gracias a Dios por todo lo bueno que es con nosotros. Oremos. Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Padre, gracias. Señor, no nos cansamos de darte gracias por todo lo bueno que tú eres con nosotros, por tu misericordia y tu gracia, Señor, que derramas sobre cada uno de nosotros cada día, Señor, desde que sale el sol. Señor, gracias. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro corazón, toda nuestra alma y ser están llenas de gratitud al considerar, Señor, todo lo bueno que tú eres con nosotros, Señor. Gracias por la semana que ya pasó y gracias por este primer domingo de esta semana, Señor. Te rogamos, Padre, que nos acompañe durante estos días conforme a tu voluntad y propósitos. Danos una mente cristiana para pensar como Cristo y un corazón cristiano para sentir como Cristo. De tal manera que todo lo que hagamos sea para honra y gloria tuya, Señor. Te rogamos que nos dé la sabiduría y también nos dé la fuerza para ser testigos eficaces de Cristo ante un mundo que está muerto, un mundo que sufre, y sobre todo en estos tiempos de crisis, de salud, pero también de confusión por tantas informaciones que se reciben, que tenemos que tener cuidado de cómo escuchamos y también cómo las recibimos en nuestra mente y nuestros corazones, de tal manera que no seamos contaminados con la mentira y el error. Danos sabiduría de lo alto para discernir lo que es cierto y lo que no lo es. Y ayúdanos en esta noche a poder ser fiel al mensaje de tu palabra y poder edificar a tu iglesia. Padre bueno, te pido esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Veamos un poquito del marco histórico de esta segunda carta del apóstol Pedro. El propósito es advertir a los cristianos acerca de los falsos maestros y exhortarlos a crecer en la fe y el conocimiento de Cristo. En los tiempos, en el primer siglo, en plena época apostólica, ya habían una gran cantidad de falsos maestros deambulando de aquí para allá, intentando penetrar en las iglesias locales y de esa manera pues presentar y construir sus falsas enseñanzas y desviar al pueblo de Dios. Satanás desde un principio, el libro de los Hechos nos narra, el doctor Lucas nos dice cómo intentó una y otra vez Satanás de penetrar la iglesia del primer siglo, empezando por Jerusalén, con falsas enseñanzas, con mentiras y engaños, desde Ananías y Zafiras y otros judaizantes que se fueron levantando y algunos que se fueron filtrando en las iglesias locales, y con quien el apóstol Pablo, Pedro y todos los hombres de Dios tuvieron que enfrentar. Diferente al día de hoy, no, es igual. Hoy lo vemos a través de los medios de comunicación, de las redes, gran cantidad de maestros con un evangelio adulterado, con un evangelio mercantil, comercial,
con un evangelio que ellos llaman el evangelio de la prosperidad, pero que no es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que el propósito del apóstol Pedro al escribirle a sus audiencias, a sus destinatarios, era precisamente afirmarlo en la fe, exhortarlo a seguir creciendo, pero también advertirles de que ya estos falsos maestros estaban deambulando. Sus destinatarios era la iglesia en general y a los creyentes en toda parte donde se encontraran. Es posible que alrededor del año 67 después de Cristo, 3 años después de la primera carta de Pedro, epístola de Pedro como la conocemos, posiblemente entonces se escribió esta segunda carta. El lugar donde estaba el apóstol Pedro, Roma. Hablando un poco del marco histórico, Pedro sabía que su tiempo en la tierra era limitado. Lo podemos ver en Primera de Pedro. Vamos un momentito a Primera de Pedro, ahí en nuestra Biblia. Primera de Pedro, versos 13 y 14. Escribe Pedro y dice, un momentito, 13-14 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenían estando en vuestra ignorancia. Escribe Pedro, advirtiéndole a la iglesia, ¿no?, que había que tener la mente sobria, la mente fría. Aunque el corazón sea una caldera llena de fuego, nuestra mente en todo momento debe estar fría para poder examinar todo, para poder escuchar con el entendimiento y para poder, con la ayuda de la Escritura, apartar la verdad o separar la verdad del engaño. Así que Pedro ya sabía que su tiempo era corto, por tanto escribió sobre lo que estaba en su corazón. Él abre ese corazón de pastor y le escribe a la iglesia. Le advierte a los creyentes de lo que sucedería cuando él partiría. Y nos recuerda mucho Hechos capítulo 20 con la despedida de Pablo a los ancianos, ¿no? Todo ese momento emotivo, pero también toda la advertencia que Pablo le da a los ancianos de la iglesia que estaban con él, que le dice: yo sé que después de mi partida entrarán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y le decía, hay que estar atento. Igual en el día de hoy, hay que estar muy atento. Dice que él debe partir, sobre todo, tenía una preocupación por los falsos maestros, quienes tuercen la verdad e invariablemente afectan entonces el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Las advertencias, todas las advertencias que recibimos en la vida tienen muchas formas. Algunas son luces. Usted ve una luz roja, usted sabe que hay una luz de advertencia. Los sonidos, una sirena. Recién empezó la pandemia aquí en Panamá, en el mes de marzo, nosotros pudimos escuchar las sirenas fuertes en las estaciones de bomberos que ya le avisaban al ciudadano, a la ciudadanía, que el país entraba en cuarentena nacional. Así que los sonidos también son una advertencia, como las luces son una advertencia. Los olores nos pueden alertar que algo se está quemando en la cocina. Nuestros sentimientos, cuando tenemos esa sensación, algo en nosotros que nos advierte de que estamos en un lugar que posiblemente representa un peligro, o estamos ante una persona que posiblemente represente un peligro. Así que nuestros sentimientos también pueden servirnos como alarma. Las palabras, y sobre todo la palabra inspirada, la palabra escrita, la palabra de Dios que conocemos como la Biblia, los 66 libros de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, también son una advertencia para el creyente. Tienen variado enfoque, pero su propósito es el mismo: aconsejar que se mantengan vigilantes y cautelosos a causa del peligro inminente
La respuesta a esa advertencia también varían desde hacer caso omiso o un desinterés hasta tomar acciones evasivas o acciones correctivas. Escuchamos, leemos la palabra de Dios, escuchamos a los pastores predicar, a los maestros enseñar en los salones de clase, escuchamos la exhortación constantemente de las Escrituras. Cuando estamos leyendo la Escritura, también podemos sentir que ella nos está exhortando, nos está advirtiendo, nos está corrigiendo también, nos está amonestando, nos está animando. Pero la Escritura hace algo extraordinario. Ella nos advierte, nos prepara, nos dice dónde ir y cómo ir, cuándo decir sí, cuándo decir no. Entonces, el creyente debe prestar atención a lo que las Escrituras le dicen. Lo que hace la persona del Espíritu Santo utilizando la palabra inspirada, la Biblia, la palabra de Dios, y advertirnos de los peligros o hacernos que estemos preparados porque algo está por venir. Entonces, eso es lo que Pedro empieza a hacer a través de este primer capítulo de la carta, de la segunda epístola de Pedro, perdón. Entonces, la segunda epístola de Pedro es una advertencia con autoridad, que no es otra que la del valiente y experimentado y fiel apóstol llamado Pedro, que tuvo inicios que se pueden considerar como de fragilidad, de mucha debilidad, pero que el Señor no lo desechó, sino que fue formándolo, como hace con usted y conmigo, nos va formando hasta que encontramos al extraordinario apóstol Pedro, columna de la iglesia del primer siglo, y aún sigue siendo columna en la iglesia del presente, porque los apóstoles todos en su momento murieron como todos los hombres, pero los apóstoles están presentes en la iglesia del Señor hoy, a través de sus cartas que fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Así que una iglesia local que tenga verdadero fundamento bíblico es una iglesia que está todavía bajo la autoridad y enseñanza apostólica, y sus palabras han quedado registradas en las cartas o en el Nuevo Testamento como lo conocemos. Así que esta es la carta del experimentado y fiel apóstol Pedro. Esta es la última comunicación de ese gran guerrero de Cristo. Poco después morirá martirizado por su fe. Él terminó su carrera como lo hizo Pablo y como lo hicieron todos los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, honrando el nombre del Señor y siendo testigo hasta la muerte de que el Evangelio es en verdad el mensaje de Dios a los hombres. Ahora vamos al cuerpo ya de este sermón, de esta reflexión de esta noche. Entonces, hermanos, la segunda mitad del primer capítulo de Segunda de Pedro es un maravilloso pasaje sobre la naturaleza de la verdad bíblica. En primer lugar, y vamos a ver 4 puntos. En primer lugar, la verdad bíblica es una verdad escrita. Como lo dice el apóstol Pablo también, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, útil para instruir, pero útil para corregir al hombre de Dios. Entonces, en primer lugar, la verdad bíblica es una verdad escrita. La encontramos en este maravilloso libro llamado la Biblia, que lo componen a su vez 66 libros, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Los 5 libros del Pentateuco, los libros históricos, libros poéticos, encontramos el Nuevo Testamento, igual con los libros históricos, con los 4 evangelios, el libro de los Hechos y las cartas apostólicas, y tenemos el libro también de Apocalipsis o el libro de Revelaciones. Pero es la verdad escrita, la palabra de Dios. Pedro, el apóstol Pedro, es consciente de su mortalidad y está anticipando su muerte. Como un pastor que se prepara, sabe que su tiempo, él sabe que la edad, quizá la salud le está indicando que su tiempo de peregrinaje aquí en la tierra y en la iglesia local posiblemente está cerca y él tiene que preparar al relevo. Hermanos pastores, los que me estén escuchando,
Una de las tareas que son propias del ministerio pastoral es preparar a los hombres que seguirán con el ministerio cuando ya nosotros no estemos. Le damos gracias a nuestro Señor porque Él nos ha provisto en esta iglesia local pequeña de 5 pastores. 2 estamos ya en la tercera edad, como se dice. Hay uno que es un hermano todavía, es un hombre ya de edad, pero todavía tiene juventud y fortaleza. Y tenemos 2 pastores jóvenes con mucha vitalidad, que son extraordinarios pastores. Pero una de las cosas de las tareas en el ministerio pastoral es preparar el relevo. Y tenemos toda esa semilla que se está sembrando en nuestro seminario teológico reformado, con esa cantidad de jóvenes y también de damas que están preparándose, sobre todo los caballeros, para donde el Señor los llame a servir. Mientras él estaba vivo, todavía podía recordar a sus lectores lo que él le había enseñado mientras estaba vivo. Pero después de su partida, su preocupación será necesario tenerla o dejar toda esa enseñanza por escrito y hacerla accesible. Hay que escribir, era la carga de Pedro, hay que escribir toda esa enseñanza, pero que también esa enseñanza escrita fuera accesible. Detrás de este trasfondo humano subyace la providencia divina. Dios está obrando, por supuesto. Detrás de toda esta carga, detrás de toda esta preocupación de Pedro, Dios está dirigiendo todo. Él va a través de la obra del Espíritu Santo inspirar al apóstol a dejar estas epístolas escritas. Si Dios ha dicho y ha hecho algo único en Cristo, debe hacerse una provisión para que sea preservado. Entonces el Señor preservó toda la historia del Evangelio, toda la historia acerca de la creación y de la ley moral y del pueblo de Israel y de la iglesia, toda la historia acerca de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, y toda la historia de los hombres que Él dejó, quedaron impresa, escrita para las generaciones posteriores, y ha llegado con fidelidad. El Señor la ha guardado y la ha preservado hasta nuestro día, y así será hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, que es un evento que realmente estamos esperando. Sería inconcebible que el Señor hubiera permitido que se perdieran. La Escritura es la palabra inspirada de Dios y Dios es quien la preserva, el mismo Señor. En segundo lugar es la verdad bíblica. O sea, todo lo que está escrito en este libro es la verdad revelada de parte de Dios para los hombres. Es la verdad testimoniada, como también se le conoce. Pedro se refiere a la transfiguración cuando vio la gloria de Dios y oyó la voz de Dios. Habiendo visto eso con sus propios ojos, él vio la majestad de nuestro Señor Jesucristo. Lo encontramos ahí en segunda de Pedro, en el capítulo 1, verso 16, dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, dice Pedro, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, la majestad de Cristo. ¿Recuerdan esa transfiguración en el Nuevo Testamento cuando Pedro, Juan y Jacob ven a nuestro Señor y ven la manifestación de toda su majestad y su gloria? De un lado tenía a Moisés y a Elías en el otro. Entonces Pedro está recordando eso. Este principio del testimonio directo subyace también a todas las escrituras, porque el Señor levantó testigos para registrar e interpretar lo que Él estaba haciendo en Israel. Siempre el Señor tiene testigo. Siempre el Señor tiene testigo. Lo tuvo en el antiguo Israel y lo tiene en el tiempo de la iglesia. El significado de sus acciones no era evidente por sí mismo. Por ejemplo, estaban ocurriendo muchas migraciones triviales en el antiguo cercano oriente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno,
Cuando el pueblo de Israel, con mano fuerte, como la Biblia nos enseña, el Señor lo sacó de la esclavitud en Egipto y lo llevó como una nación libre por el desierto, no eran la única nación o el único pueblo, no eran los únicos seres humanos que estaban migrando. La historia de la humanidad es una historia de migración, todavía hoy en día es un problema muy grande. No eran los únicos pueblos que estaban migrando, otros estaban levantándose nuevas naciones, otros se estaban derribando, otros imperios. Y bueno, había una nación de aproximadamente unos 2 millones de personas, entre hombres, mujeres y niños, que habían salido de la esclavitud de Egipto, un imperio que había sido golpeado duramente por Dios y ahora estaban en el desierto. Hasta ahí, hermanos, si lo dejamos hasta ahí, es una historia más de la historia de la humanidad. Hay una diferencia con esta migración. Claro, nadie hubiera sabido que ese éxodo era un acto singular de Dios. Y Dios mostró todo su poder y su gloria en este acto, incluso poniendo a un hombre como Moisés y a otro como Aarón, que fueron sus instrumentos para guiar a este pueblo que estaba migrando en el desierto, y que no era un evento como los otros que pudieran estar ocurriendo. Había algo sobrenatural, había algo poderoso. ¿Qué era eso sobrenatural? ¿Qué era eso poderoso? Bueno, que Dios era el mismo Dios que estaba obrando su voluntad y su propósito a través de este pueblo de Israel en el desierto. Del mismo modo, hermano, hubo centenares de crucifixiones bajo el gobierno romano. La crucifixión era la pena capital de los romanos para los condenados que habían cometido crímenes que según la ley romana merecían la muerte. Así que habían crucifixiones en todo el imperio romano. Hubo una en particular. Pero si el Señor no hubiera levantado a los apóstoles, nadie hubiera sabido que la cruz de Jesús era única en su condición. Si estos escritores inspirados como Juan, Pedro, Pablo, aún el Lucas o Tito o Timoteo, nosotros, la crucifixión de Cristo hubiera pasado como una crucifixión de las miles posiblemente que ejecutó el imperio romano. Pero esta en particular era diferente por todas sus implicaciones. Jesucristo, el Hijo de Dios, justo, muriendo por los injustos, pero este justo muriendo con 2 pecadores al lado. Si en el plan de Dios los apóstoles no hubieran bajo inspiración escrito toda esta historia, muy posiblemente la crucifixión de Cristo hubiera pasado como una más de las miles que hubo durante ese periodo de la historia. En tercer lugar, la verdad bíblica es una verdad que ilumina. Hacéis bien, dice Pablo, en estar atento como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro. Tenemos también, dice Pedro en este verso 19, capítulo 1 de segunda de Pedro, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día resplandezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Así que la verdad bíblica es una verdad que ilumina. Cuánta iluminación, cuánto gozo, cuánto bálsamo encontramos cuando vamos a las Escrituras y permitimos que ella nos hable, nos sane, nos consuele. La Biblia describe al pueblo de Dios como peregrino que viaja de noche, necesita una lámpara y las Escrituras constituyen el libro que cumple este propósito práctico. Maravilloso el Salmo 119 cuando dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Cuando caminamos en este mundo de tiniebla, la iglesia a través de los siglos, el pueblo de Dios, hemos tenido la palabra de Dios que nos ilumina en medio de las tensas tinieblas, en medio del aullido de los lobos que siempre están a los lados por donde peregrina
el rebaño de nuestro Señor Jesucristo, pero tenemos la palabra de Dios segura. Ya en la parte final de esta reflexión y entrando al punto 4, el verso 19 que ya hemos leído, donde el apóstol Pedro nos dice claramente que las escrituras son lámparas, es una lumbrera en nuestro camino. Tenemos, dice el verso 19, tenemos también la palabra profética más segura, estoy repitiendo, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hermano, hay un mal hábito muchas veces entre los hermanos de alejarse de la escritura. Le damos prioridad a muchas cosas durante el día y pasan días y a veces semanas donde ni siquiera nos hemos acercado a la Biblia, a escuchar el consejo sano de Dios. Esa era una de las preocupaciones que tenía Pedro. En cuarto lugar, la verdad bíblica es la verdad divina. Ninguna profecía, escribe Pedro, se originó jamás en la mente o en la voluntad de ningún ser humano, de ningún hombre, sino en Dios. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hubo un soplo en la vida de los escritores del Nuevo Testamento. El Espíritu Santo sopló en ellos y fueron inspirados. Su palabra, la palabra escrita es infalible, la Biblia es infalible. Los reformadores decían solo escritura, precisamente por eso no hay ninguna autoridad para la iglesia y para el creyente que esté por encima de las escrituras, sino que solamente la Biblia es nuestra máxima autoridad de fe. En todo asunto relacionado con la fe, la Biblia es nuestra autoridad, primera y última autoridad. Así que ya para terminar, el verso 21 dice, porque nunca la profecía fue traída una vez más por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, y queremos que terminemos con este verso en esta noche, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces le damos gracias a Dios por su palabra. Sin ella tropezaríamos en la oscuridad, no sabríamos hacia dónde ir. El Señor nos ha dado una lámpara para iluminar nuestro camino. Y la pregunta es, ¿acaso no la vamos a usar? ¿O la vamos sencillamente a menospreciar y tener cerrada en algún lugar de nuestros hogares? En el púlpito hablar de psicología o de otros temas, hablar de voluntad de hombre, o vamos a tener el temor que se necesita cuando se tratan de los asuntos de Dios y vamos a hablar conforme a la palabra de Dios. Cuando usted viene a la iglesia o cuando usted está escuchando a un pastor, ¿qué usted quiere escuchar, hermano? ¿La palabra del pastor, la opinión del pastor? ¿O usted quiere escuchar lo que Dios tiene que decirle a usted? Y si usted quiere escuchar lo que Dios tiene para usted, de la única manera o la única fuente donde podemos encontrar la palabra de Dios, ¿en dónde, hermano? En la Biblia. Y es la tarea de todo pastor, no solamente buscar al Señor en oración, eso lo tenemos que hacer, sino también escuchar a Dios qué tiene que decirnos a través de su palabra, para nosotros poder pararnos en los púlpitos y poder hablar en el nombre de Dios al pueblo de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Solamente a través de la Biblia. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, y bendecimos tu nombre. Te pedimos, Señor, que seamos fortalecidos a través de tu palabra, de tal manera que en medio de estos tiempos tan complejos y tan difíciles podamos estar firmes en Cristo Jesús. Padre amado, te lo pedimos en el dulce nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.